Vamos a arrancar con una de las notas que pues ocupa los principales espacios en la prensa nacional, que es lo que se dio a conocer el día de ayer y de lo que pues no hay como muchos datos, pero el hecho es un tanto grave y pues sí se presta mucho a la especulación, sobre todo justo porque no hay datos concretos. Ya hoy le preguntan a la presidenta y también ella decide esperar. El punto es que el día de ayer se informó que Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, y su esposo no pueden entrar a Estados Unidos porque le fueron retiradas sus visas. El sábado pasado, Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anunció a través de sus redes sociales que desde hace algunos días el gobierno de Estados Unidos les revocó las visas para cruzar al país vecino. Primero, solamente se manejaba que era él al que le habían retirado la visa, pero después la información, conforme avanzó el tiempo, la información pues ya era que no, que la visa se las quitaron a los dos. El exdiputado del PAN, el esposo de Marina del Pilar, no precisó muchos detalles, pero aseguró que no se trata de una investigación de carácter penal en su contra. Informó que él fue notificado por autoridades consulares de Estados Unidos y que esta medida, como ocurre con muchas otras personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado. Aseguró que su conciencia está tranquila y dijo estar seguro de que esta situación se resolverá de manera favorable. En la actualidad, escribió, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común y como tantos otros, estoy incluido en ese universo. En este texto que publicó en su página de Facebook, dijo que ya contactó a un especialista en derecho migratorio internacional que evalúa la presentación de una moción para reabrir o reconsiderar la decisión del gobierno de Estados Unidos o bien iniciar el proceso para una nueva solicitud de visa. Esto él fue claro en estricto apego a los canales oficiales. Luego escribe lo siguiente: hago pública esta información con responsabilidad y transparencia, no solo para evitar especulaciones, sino también para limitar el uso malintencionado de esta situación por parte de adversarios políticos. Créanme, se trata de personas sin límites ni escrúpulos, dispuestas a convertir cualquier hecho en calumnia si creen que les dará ventaja. Agrega que lamenta profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para su esposa Marina del Pilar, quien, a pesar de no haber provocado nada, dice, la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define. Apenas el pasado jueves, la gobernadora Marina del Pilar se reunió con el cónsul general de Tijuana, Christopher Thiel, en las oficinas del Poder Ejecutivo en dicho municipio. Pues recuerden también que, pues un estado fronterizo, la relación es todavía más estrecha entre ambos países. Ahí en esa reunión se había afirmado que trabajarían en conjunto con el gobierno estadounidense en temas relacionados con seguridad. Al respecto, el Comité Ejecutivo del PAN emitió un comunicado donde le exige a la mandataria informar de manera inmediata y puntual por qué el gobierno de Estados Unidos les revocó las visas. En este comunicado se asevera que el asunto no puede minimizarse ni tratarse como un asunto personal, pues se trata de la titular del Poder Ejecutivo de una entidad fronteriza cuya relación institucional con Estados Unidos es fundamental para el desarrollo económico, social y de seguridad de millones de personas. Bueno, también aquí lo que tenemos son diversas acusaciones que han surgido. En agosto de 2022, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, acusó a Marina del Pilar de haber pactado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde la tribuna de una comisión permanente, el entonces legislador señaló que Ávila hizo un acuerdo con dicho grupo delictivo y que el incumplirlo derivó en la quema de 28 vehículos que se reportaron hace unos días, en 4 municipios del estado. Además, aseguró que le faltó oficio político y conocimiento de lo que estaba ocurriendo allá en Baja California. También el exgobernador sostuvo que el cártel le hizo un reclamo a la mandataria a través de mantas donde le dijo que violó el acuerdo que tenían. Por su parte, también Carlos Torres, quien es el exdiputado del PAN, a quien inmediatamente viene esta revocación de la visa, también se ha visto envuelto en un gran número de rumores donde hacen referencia a investigaciones judiciales en su contra, pero todas fueron desmentidas por el mismo político. De acuerdo con la periodista Katarina Schulk,
Una creciente lista de exgobernadores y altos funcionarios, antes protegidos por la influencia y la impunidad, están siendo rastreados por las autoridades estadounidenses como parte de una lista de vigilancia informal de presuntos narcopolíticos. Agencias estadounidenses presuntamente los monitorean por posibles vínculos con el crimen organizado, el lavado de dinero y la colusión con los cárteles. Este es todo el contexto en el que se da esta revocación que hacen a sus visas, tanto de Carlos Torres como de Marina del Pilar. Sobre esta misma situación, habló la presidenta Claudia Sheinbaum, quien comentó que el gobierno de Estados Unidos no le notificó de algo al respecto al gobierno federal. Dijo que ella se enteró por el comunicado que emitió la misma gobernadora y pidió esperar a recibir la información solicitada a aquel país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana en la conferencia de prensa. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación? Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados. ¿Existirían otros casos además de la gobernadora de Baja California? No hemos sido notificados en ningún caso y es importante pues que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido. Entonces vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar al gobierno de México. Entonces vamos a esperar. ¿Cómo se lee esta acción, presidenta? Pues vamos a esperar, porque no sabemos cuál es la causa. Bueno, a ver, ahí tienen ustedes entonces la historia completa. Nos vamos a regresar a estos datos que ya le comentábamos. Primero, también dando el contexto, les comentábamos de las palabras de Jaime Bonilla, quien fue el exgobernador de esa entidad, pero también decir que hubo entre la actual gobernadora y Bonilla una disputa política, ¿no? O sea, Bonilla quería seguir en el poder, ya pues no era posible. Entonces también él entró como en esa dinámica pues muy vengativa con declaraciones un tanto resbalosas, entonces meter ese contexto, para ser más estrictas en esta información. Pero son también declaraciones que vienen a colación en este momento porque, pues, por un asunto administrativo que te quiten la visa, pero si, por ejemplo, o sea, aquí también hay que decirlo, el esposo de Marina del Pilar, que fue panista, que fue funcionario con Felipe Calderón, tiene un cargo importante en el actual gobierno de Marina del Pilar. O sea, es el esposo de una gobernadora. Incluso la presidenta hoy hablaba de cómo se acaba de organizar el tianguis turístico que lo organizó la gobernadora y que se hizo en conjunto con California. O sea, tienen una relación estrecha, ya lo mencionábamos, también es una entidad fronteriza, entonces, o sea, la relación es así, estrechísima con Estados Unidos. Es el esposo de la gobernadora. A la gobernadora también le quitan la visa, entonces por un asunto administrativo, quizás por el cargo que ostenta, si es administrativo, pues se pudo haber dialogado, o si el gobierno de Estados Unidos tenía alguna duda, pues se aclara, ¿no? Pero bueno, estamos bajo, como escucharon ustedes a la presidenta, en un mar con poca información, ¿no? Lo único que tenemos es esta declaración del esposo de la gobernadora diciendo que es un asunto administrativo y que seguramente son temas que lo van a utilizar para golpearlos, ¿no? Pero lo que sí es que hasta incluso la presidenta pues tiene poca data, ¿no? Que llama también mucho la atención
porque ella incluso lo menciona también más adelante en la conferencia, que es, pues, se trata de una gobernadora, quizás sí debieron haber dado alguna información al respecto, pero aquí se junta con lo que comenta la periodista Katarina Zulk, ella en su cuenta de Twitter, porque publica que hace un mes ella ya había sacado un texto en donde estaba sacando estos datos de esa creciente lista de exgobernadores y altos funcionarios antes protegidos por la influencia y la impunidad, que estaban siendo rastreados por las autoridades estadounidenses. Y sí, en el artículo que ella publica, que es de hace un mes, del 15 de abril, ahí estaba el nombre de Marina del Pilar. Allí estaba el nombre de Marina del Pilar, en donde ya hay mucha información respecto a lo que antecede antes de que les quitaran esta visa. Digo que había mucha información porque también, o sea, estaba todo este tema relacionado con lo que ya les dábamos a conocer ahorita de Jaime Bonilla, o sea, venían estas acusaciones que también realizaba el exgobernador. Incluso también hay una nota que en la mañana nos compartiste, Dani, del semanario Z, de la periodista Adela Navarro Bello, quien también es la directora de este semanario, y ahí se dan detalles de cómo es que se le quita esta visa, sobre todo a Carlos Torres Torres, el esposo de la gobernadora morenista de Baja California, porque dice que intentó cruzar la frontera a los Estados Unidos por la Garita Internacional de Tijuana, cuando el oficial que le atendió del CBP ingresó sus datos a la computadora y encontró una alerta del Departamento de Estado. El mexicalense fue notificado que debía pasar al área de inspección secundaria para una revisión más a detalle, de acuerdo con lo que está escribiendo la periodista. Dice, fue así como agentes del CBP guiaron a Torres Torres a los patios de inspección secundaria y ahí fue notificado que su visa de turista había sido revocada, que en ese momento se le quitaría, que no podría entrar a la Unión Americana y que debían regresar a territorio mexicano. Torres Torres preguntó los motivos de dicha acción. Ninguna información adicional le fue proporcionada, así que no opuso resistencia de acuerdo con la información que se le proporciona al semanario Z y regresa a su estado, a Baja California. La investigación, dice la periodista Adela Navarro, que tuvo como consecuencia el retiro de la visa de turista B1-B2 de Carlos Torres Torres para negarle el acceso a los Estados Unidos, inició en el Departamento de Estado en Washington. La orden de llevar a cabo la operación para que, en cuanto intentara adentrarse en territorio norteamericano, le fuese impedido el paso y su documento para el cruce fronterizo retenido y destruido, también provino de la capital estadounidense. La información proporcionada a Z y confirmada por autoridades de los Estados Unidos contradice estas versiones que ya le estábamos leyendo por parte del propio Carlos Torres, que publica esta información en su cuenta de Facebook el sábado 10 de mayo, en donde anotó que había sido notificado por las autoridades consulares de los Estados Unidos sobre esa revocación. La realidad, dice Z, es que en este caso el consulado de los Estados Unidos en Tijuana nada tuvo que ver con el retiro de la visa de turista. Tampoco sucedió como ocurre con muchas personas en contextos similares, sino que la acción correspondió a una investigación desde Washington, Estados Unidos, la cual fue ejecutada por el personal del CBP en una de las 2 garitas internacionales de Tijuana en San Diego. Por eso también esta molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque si se les está investigando y deciden revocarles esta visa, pues evidentemente tiene que haber esta cooperación que tanto ha anunciado la presidenta, de por favor compártanme los datos, compartan lo que ustedes están haciendo también para ver de qué manera podemos trabajar y podemos ayudarles. Y este tipo de acciones son las que también provocaron esta molestia de hacer las cosas sin antes notificar al gobierno de México. Siguiendo con el relato de la periodista Adela Navarro en Z, agrega, quien sí fue notificada por otras vías que su visa de turista había sido revocada fue la gobernadora Marina del Pilar. Autoridades del Departamento de Estado, por respeto a su investidura de mandataria estatal de Baja California, le tuvieron la cortesía de notificarle directamente para que no pasara un momento incómodo o bochornoso en caso de que decidiera cruzar la frontera y el paso le fuese impedido. Como sucede en investigaciones que inician en departamentos de seguridad, se indaga a las personas del círculo de acción de los principales investigados, en este caso, el esposo de la gobernadora, Carlos Torres, ella misma y quienes hayan o estén realizando negocios o acuerdos que para el gobierno de los Estados Unidos
ameritan el retiro de la visa de turista para impedirles el ingreso a su país. Este párrafo es muy, muy, muy importante porque no habla de un asunto administrativo, de un error administrativo, sino, pues sí, tal cual, de una investigación. La fuente norteamericana informó a la revista Z que se vienen más retiros de visas a más personas dentro de esta investigación. Hasta donde pudo adelantar, lo que se indaga son relaciones con grupos ilícitos, sin precisar por el momento a cuáles se refieren y cuáles acciones conjuntas pudieron realizar. Lo que se agregaron los informantes fue que esta acción e investigación tiene varios meses en marcha y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California. La mandataria estatal, posterior a la publicación de su esposo, el mismo sábado 10 de mayo, realizó una publicación a su nombre y de igual forma en su cuenta de la red social Facebook, donde escribió que poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibió la notificación similar. Y aun cuando no fue determinante, como sí lo fue con la de su esposo, es decir, que la visa de turista le había sido retirada, sí lo dejó Marina del Pilar abierto a la interpretación. Y efectivamente, confió la fuente a Z, a ella sí le informaron las autoridades consulares para evitarle un momento difícil y hacerle un llamado a no intentar cruzar la frontera. Pese a la estrategia de comunicación del gobierno del estado de Baja California, el propio Carlos Torres y de los poderes afines al morenismo en el estado 29 y en el país han intentado minimizar el hecho con referencias a que se trata de acciones de proceso normales en la frontera y las relaciones entre México y Estados Unidos. Dice la periodista de La Navarro, la realidad es que no es así, afirmaron autoridades de los Estados Unidos a El Semanario. En sí, la revocación de las visas a la primera pareja del Estado corresponde a una investigación formal de las autoridades norteamericanas iniciada meses atrás. Es la primera ocasión desde la fundación de Baja California como Estado libre y soberano en el año de 1952 y con 16 mandatarios estatales en su haber, 8 del PRI, 6 del PAN y 2 de Morena, que a un gobernador de esa entidad le es retirada la visa de turista para entrar en Estados Unidos. Esto ocurre justo cuando, en un hecho histórico por primera vez, una mujer encabeza el gobierno de esa entidad. Así cierra este artículo. Y sí, o sea, el otro tema, porque salieron gobernadores y ya salieron congresistas a respaldar a Marina del Pilar, que me parece también contrasta con la posición de la presidenta, que lo que le escuchamos en la conferencia no fue pues el respaldo, más bien dijo hay que esperar. Sí, hay que esperar a tener todos los datos porque es lo que publica el Semanario Z y creo que vale la pena ahora sí darle lectura a lo que escribe la otra periodista, Katarina Schulk, porque justamente habla de estas investigaciones que están haciendo y también cita a autoridades estadounidenses porque dice que en el país vecino están rastreando discretamente a políticos mexicanos que tienen estos presuntos vínculos con diversos grupos criminales. Ella en este texto menciona que hay oscuros pasillos del poder donde la política y el crimen se están entrelazando. Menciona también que hay una lucha que se ha emprendido aquí en México contra la corrupción, pero vuelve a estar esta misma bajo una lupa internacional. En este artículo también hace referencia a lo relacionado con Marina del Pilar Ávila Olmeda. Dice que ella hizo historia como la primera gobernadora de Baja California, pero fue de manera muy rápida que se convirtió en una figura clave en la maquinaria política de Morena. En teoría, de acuerdo con lo que escribe, es una reformista de las que se presume de transparencia como si fuera también una armadura, que es parte de lo que han tenido dentro del partido de Morena, en donde dicen que sí van a combatir a toda la corrupción y además que la transparencia tiene que ser uno de los pilares fundamentales de estos gobiernos. Sin embargo, de acuerdo con lo que dicen datos del Instituto Mexicano de Competitividad, su administración obtuvo también un impecable 100 en transparencia presupuestaria. Esto también es una victoria simbólica. Pero también ya cuando uno se adentra a la información, dice que el brillo comienza a opacarse porque parte de todas las investigaciones que se realizan, pues está ella ahora enfocada
en estos casos del gobierno estadounidense que están buscando perseguir a funcionarios corruptos y que también están viendo de qué manera vigilan a políticos extranjeros con posibles vínculos con el crimen organizado. Y allí está ella, Marina del Pilar, que son todos estos datos que la prensa ha ido recopilando y que la presidenta Claudia Sheinbaum dice, bueno, si se están haciendo estas investigaciones, esperemos a que sea el gobierno de Estados Unidos quien nos notifique aquí primero al gobierno de México para tener una postura al respecto. Y lo importante también de ese artículo es la fecha. Recuerda que es del 15 de abril. O sea, esto último que acaba de detallar Perla es un texto que se publica el 15 de abril, hace exactamente un mes, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde desde entonces estaba alertando sobre estas acciones del gobierno de Estados Unidos contra distintos políticos, entre ellos Marina del Pilar, uh-huh. que empieza con lo de su esposo, quizá hasta en un manejo de control de daños, ¿no? Uh-huh. O sea, decir, bueno, primero salgo yo, después ya, pues sí, pues es la gobernadora, ni más ni menos. Pero bueno, también les queremos dar algunos datos sobre quién es Carlos Torres, el esposo de Marina del Pilar. Él actualmente es militante de Morena. Él fue expulsado del PAN en 2019 porque hizo toda su carrera ahí. Se desempeñó como secretario de Acción Juvenil del PAN en Baja California de 1996 al 2000. Luego fue secretario nacional de 2001 a 2004 y en ese periodo también presidió Juventud Demócrata Cristiana de América Latina, que es el brazo juvenil de la Organización Demócrata Cristiana de América. Este dato es importante porque Marina del Pilar también está ligada con varios grupos ultraconservadores. De hecho, ella les ha abierto las puertas a personajes nada más y nada menos como Eduardo Verástegui. Uh-huh. Tienen muchísimas fotografías juntos. Ella ha trabajado en conjunto con él, hasta le ha traído a Mel Gibson y todo. O sea, entonces su esposo viene de ese sector, Marina del Pilar también. Y eso lo dicen los hechos, las fotografías que hay. Regresando a Torres, él fue diputado federal suplente de 2003 a 2006 y fue electo diputado plurinominal de 2006 a 2009. Ahí integró comisiones como la de Juventud y Deporte, Seguridad Pública y la especial de promoción de acceso digital. Ya más tarde, de 2016 a 2019, fue diputado local en el Congreso de Baja California. Su salida del PAN fue provocada por un voto a favor de la reforma que ampliaba el mandato del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdés, lo que le valió la expulsión del partido blanquiazul. Entonces, ahí fue ya cuando él pasa a Morena. Ha sido amigo cercano de Felipe Calderón. Aquí en esta nota que estoy leyendo del Financiero se detalla que Carlos Torres estuvo casado con Vanessa Morrison, con quien contrajo matrimonio en 2009 en una ceremonia a la que asiste Felipe Calderón. Y en septiembre de 2019 ya es cuando se casa por segunda vez con Marina del Pilar, hace algunos años. Ese es Carlos Torres, y Marina del Pilar, que ya lo detallaba, también es una mujer ligada a la ultraderecha, al conservadurismo, pero también lo que tenemos de antecedente político de su actuar, pues es esta alianza con los Cangrón que detallamos aquí en Sin embargo, en un diciembre en el que ya todo mundo estaba dedicado a las fiestas de fin de año. Ella sale con que Morena iba a llevar una gran alianza política con los Hank, esta familia de millonarios y pues personajes que ustedes, todos nosotros ya conocemos y que afortunadamente pues le ponen un alto, pero ella... Uh-huh. Los Hank han estado en todos los eventos de la gobernadora, están en sus informes de gobierno porque la relación es estrecha y también hay fotografías porque la gobernadora suele dejar como esas pistas, pero lo frenan, pero la intención vino de ella, de llevar a los Hank uh-huh. a Baja California. Que sí, que fue cuando sale toda la información uh-huh. que tú publicas, que también eso se detiene. Pero ahí está esta información, que fue lo que se ha reportado, al menos con datos que tiene esta mañana también el semanario Z, lo que se está dando a conocer. Esta nota que ya se había publicado hace un mes, que también es importante ver cuál es el contexto en el que tenemos a esta investigación que supuestamente se está realizando desde el gobierno de Estados Unidos en un personaje como es Marina del Pilar y su esposo también, Carlos Torres, que ya es parte de este partido Morena.
Y ahorita que mencionabas a los Hank Ron, Dani, pensaba también en esta política de puertas abiertas que tienen en Morena. Entonces, pues todo lo que intentaban concretar hace algunos meses, muy probablemente pues iba a llegar y van a tener un buen puerto ahora que Morena está aceptando pues de todo, ¿no? O sea, lo importante es hacer crecer este padrón que tienen dentro del partido Movimiento y que también se busca que se vaya afiliando más y más y más y más gente, que fue lo que vimos este fin de semana.